Estamos un poco al ¿no? Hace mucho calor en estos días, pero el fresquito de esta mañana es hermoso. Cuando me dispuse a estudiar este pasaje, si bien hace ya más de 2 años que estoy estudiando Hechos, encontré que había muchas maneras de abordarlo, pero voy a tratar de respetar lo que entiendo que Lucas quiso mostrar como primera lección a través de este pasaje. Vamos a ir a Hechos 14 y vamos a terminar Hechos 14. Y al terminar Hechos 14 vamos a terminar también el primer viaje misionero de Pablo, que fue acompañado por Bernabé. A lo largo de los capítulos 13 y 14 se nos han presentado todas las situaciones que Lucas quiso registrar en este primer viaje misionero. Pero a lo largo de Hechos se nos han presentado predicaciones ejemplares, congregaciones, modelos, actitudes ministeriales a imitar. Y hoy vamos a ver, luego de acompañar a Pablo en su primer viaje misionero, cómo Dios nos brinda un paradigma misionero, o sea, un patrón o un modelo a tener en cuenta para las misiones cristianas. Hoy vamos a ver cómo Pablo y Bernabé emprenden el regreso, sumando en total aproximadamente 2 años de trabajo misionero en este primer viaje, más o menos del 46 al 48 después de Cristo. Es increíble que hayan vivido todo esto solamente en 2 años. Entonces, esto nos habla de la intensidad del trabajo misionero y de la intensidad de compromiso de aquellos que recibían el trabajo misionero. Habla de una intensidad tanto de Pablo y Bernabé como de aquellas personas que recibían el Evangelio a la hora de comprometerse para crecer. A lo largo de este viaje van a regresar a la iglesia que los envió, la de Antioquía de Siria. Y algo muy importante a tener en cuenta es que el Antiguo Testamento estaba totalmente escrito y estaba siendo difundido, sobre todo en griego, el idioma que era el idioma universal de la época, pero del Nuevo Testamento no había nada escrito. No había nada escrito. Y Pablo va levantando iglesias que no tienen el Nuevo Testamento. Pero en un poquito tiempo se va a escribir la carta a los Gálatas y la carta de Santiago, pero fuera de eso no. Quizás alguna de estas iglesias recibió, sobre todo las de Galacia, recibió la carta a los Gálatas, o quizás ya circuló al final de este viaje la carta de Santiago, pero lo más probable es que no tenían nada. ¿Qué tenían? El Antiguo Testamento y recibían el criterio suficiente para reconocer la salvación que hay en Jesús, uniendo su conocimiento del Antiguo Testamento con el Evangelio. Pablo les llevaba el Evangelio y les explicaba el Antiguo Testamento y les mostraba la unión que hay entre los dos. Pero para que en 2 años se hayan fundado varias iglesias, incluso levantado pastores en las iglesias, significa que tanto Pablo y Bernabé eran bastante intensos con su trabajo, como que los grupos de congregantes, de creyentes nuevos, eran bastante comprometidos, que su compromiso también era intenso. Vimos cómo en Hechos 13 comienza esto que le llamamos primer viaje misionero de Pablo y se extiende a lo largo del 14. En 13:1 al 3, la iglesia enviadora, Antioquía de Siria. Del 4 al 12, Chipre. Del 13 al 52, Antioquía de Pisidia. Del 1 al 7 del capítulo 14, Iconio. Del 8 al 20, Listra. Y ahora lo que vamos a ver del 20 al 28, Derbe y el regreso. O sea, van a regresar a las ciudades que ellos visitaron. Y vamos a leer el 14, 20 al 28. Está hablando de Listra y dice: pero mientras los discípulos lo rodearon, él se levantó y entró en la ciudad, a Listra. Pero al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Quiénes eran esos discípulos? Los recién convertidos de esas ciudades. Exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron a ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios
para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Este pasaje nos muestra el regreso de Pablo y Bernabé. Insisto, han pasado más o menos 2 años en el campo misionero, se han ido alejándose progresivamente del contexto judío, cumpliendo con la gran comisión, y al recapitular, sin perder de vista todo lo que Lucas ha registrado en Hechos 3 y 14, podemos ver un paradigma misionero, un modelo a seguir en el campo misionero, en misiones. Hermanos, más que creativos, lo que tenemos que ser es humildes para aceptar los planes de Dios para cada ministerio. Y en el regreso se nos presenta como un resumen de varias actividades. Entonces, en este pasaje estamos viendo también como un resumen del resto de los 2 capítulos. No sabemos cuánto duró la ida ni cuánto duró el regreso, pero sí sabemos que fue intenso y qué fue lo que hicieron durante este tiempo. Vamos a comenzar desde el 21 y vamos a ver 5 puntos claves dentro del paradigma misionero, dentro de cómo deberíamos hacer misiones. Versículo 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, están en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Qué es lo que hacen ellos? Primero, anuncian el evangelio, ¿y qué se produce a través de eso? Discípulos. El primer punto en misiones es anunciar el evangelio. He formado parte de iglesias que tristemente piensan que el evangelio es una respuesta y que si no te preguntan no tenés por qué darlo. Pero el evangelio es una proclamación, es una noticia. ¿Y cómo comenzaba o cómo nos muestra el Espíritu Santo a través de Lucas que debe comenzar la obra misionera anunciando el evangelio? El corazón de la misión sigue siendo la proclamación del evangelio. No solo compartieron el evangelio, la buena nueva, sino que hicieron discípulos y establecieron así las bases para las comunidades de fe que luego tienen que ser sólidas. Dios siempre ha creado a su pueblo por su palabra. Podemos pensar en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. 1 Corintios 1:21, que hace alusión a lo mismo. Sabemos que la palabra de Dios es la que convence, la que convierte, la que edifica, la que santifica al pueblo de Dios. Hechos 4:12, 1 Pedro 1:23, 1 Tesalonicenses 2:13, Juan 17, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿qué nos muestra la palabra una y otra vez? Que ella es sumamente importante. Al punto de que el capítulo más grande, más largo de la Biblia, es el Salmo 119. ¿Y qué son los salmos generalmente? Alabanzas, son canciones. Pero este en particular es una alabanza que a la Biblia. En el corazón de la misión, la palabra de Dios ocupa un lugar primordial. Y ellos anuncian el evangelio, que es anunciar la palabra, y discipulan. La gran comisión involucra al discipulado, no solamente la profesión básica de fe. No es que el Señor nos envió a hacer profesiones de fe. A ver, ¿quién creyó en Jesucristo? Que levante la mano. Listo, ya cumplí con mi tarea de evangelista. No, si nosotros viésemos lo que es un evangelista en la Biblia, teniendo por ejemplo Felipe el evangelista, hasta lo bautizó, habiéndole explicado todas las escrituras, partiendo desde la escritura que estaba leyendo en Isaías, el etíope eunuco. No es, a ver, levante la mano, ya cumplí con mi rol de evangelista. Eso no está en la Biblia. Si nosotros viéramos que el trabajo de Pablo y Bernabé lo tuviéramos que definir en nuestros términos, diríamos, son evangelistas, son misioneros. Cada ministerio comenzó con la anunciación del evangelio. ¿Y qué trae de beneficio eso, aparte de la salvación de las almas? La respuesta al evangelio permite identificar quiénes son creyentes y quiénes no. Entonces, cuando ven quiénes han respondido positivamente al evangelio, ellos pueden identificar a quién van a discipular y continuar con la gran comisión. Al identificar los creyentes, se les instruye para que crezcan viviendo bajo el señorío de Cristo. Nosotros tendemos a separar la salvación del señorío del Señor. Queremos que Él nos salve, pero no permitimos que Él nos señoree. Pero el Señor no salva a alguien a quien no va a señorear. Es más, fíjate qué difícil que está esto en nuestra mente o cómo nos distraemos de esto, que si recordamos la gran comisión, la que está citada en Mateo 28, ¿se acuerdan cómo comienza?
Acercándose Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, soy Señor. Comienza haciendo una declaración de su señorío. La Biblia, como hemos visto, menciona varias veces que al Evangelio hay que creerlo. ¿Por qué? Porque hay que someterse a un señorío. Luego le dice, ahí en Mateo 28, 18 al 20, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Qué significa eso? Enseñándoles a sujetarse a mi señorío. Jesús es Señor, en un título de propiedad y de autoridad. Él es Señor. Y Él termina en esta parte de Mateo 28 diciendo, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que si Pablo y Bernabé cumplieron con la gran comisión, que sabemos que así es, y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta el primer viaje misionero de Pablo como un paradigma para las misiones, ¿qué hacen ellos? Anuncian el Evangelio y hacen discípulos. ¿Y qué significa ser discípulos? Enseñarles a someterse al señorío de Cristo. ¿Cuántas veces vemos en el campo misionero cualquier cosa menos esto? Le hemos enseñado a usar telares, le hemos enseñado economía básica, le hemos enseñado a trabajar la tierra, le hemos enseñado a criar gallinas, le hemos enseñado a leer y a escribir, le hemos enseñado esto, lo otro. Eso nos salva, hermano. Son buenas herramientas, podemos usarlas, pero por alguna extraña razón, extraña entre comillas, Pablo no se dedica a hacer eso. Y es el misionero dado por Dios como paradigma. Anuncio el Evangelio, veo quienes responden y a ellos los discípulos. Porque es una proclamación, no es una pregunta, no es una respuesta a una pregunta que nos tienen que hacer. Es una proclamación. Y así comenzaba el Señor dando la gran comisión. Toda autoridad me ha sido dada, por eso enséñenle a obedecerme. La gran comisión también se puede resolver así, resumir así. Jesús vino a reconciliarnos, puede decir uno, pero Jesús es nuestro amigo, no vino a mandarnos. Bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo podés reconocer quién es amigo de Jesús y quién no? Jesús mismo lo dice en Juan 15, 14. Ustedes son mis amigos y ¿qué? Si hacen lo que yo les mando. Pero Señor, sí, por eso me llaman Señor. Por eso soy el Señor. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Avísenle al resto que tienen que obedecerme. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y el que no obedece al Señor no es amigo. La respuesta positiva al Evangelio se evidencia en una fe que impulsa al individuo a la obediencia a Cristo. Pablo y Bernabé evangelizaban primero y eso les permitía identificar quiénes eran discípulos de verdad y a quienes había que guiar a sujetar sus vidas a Jesús. Primer punto. Anunciar el Evangelio discipular. Segundo punto, fíjense en el 22, cómo sigue, que es parte del discipulado también, pero es un poco más allá. Versículo 22. Y fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Les están enseñando algo? El segundo punto es alentar y consolar a los creyentes. ¿A qué? Tienen que permanecer en la fe incluso cuando involucra sufrimiento. Aunque hay una diferencia entre roles y oficios y también de autoridad, hay igualdad en algo. Es necesario sufrir. Fíjense que Pablo no está diciendo, es necesario que ustedes los inmaduros sufran. Tampoco está diciendo, es necesario que nosotros los apóstoles suframos o los misioneros. Lo que Pablo está enseñando, es necesario que los cristianos entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Esto no significa que por sufrir voy a entrar al cielo, sino que estando en el reino de Dios voy a sufrir. Todas esas personas que creen en la mentira de pare de sufrir, en realidad caen en la mentira en la verdad de pague por sufrir. Y esas iglesias que enseñan a no sufrir son las iglesias que le hacen pagar a la gente muchísimo dinero y los esquilan tristemente. Pero, ¿por qué sufrimos? ¿Acaso Dios no cuida de su pueblo? ¿Dios no ama a su pueblo? Sufrimos porque el sufrimiento es una gran herramienta. Cuando levantamos la mirada y vemos la eternidad, nos damos cuenta que el sufrimiento era poco, era cortito, una breve tribulación momentánea. Si la vida es cortita, y el sufrimiento no es toda la vida, sino una porción de ella, el sufrimiento no es nada.
¿Pero por qué? Bueno, hemos mencionado muchísimas veces y lo seguimos haciendo porque Dios repite para que nos caiga la ficha, y está bien que lo hagamos desde el púlpito y en las reuniones de los miércoles cuando nos juntamos, pero Dios dice que todo es para nuestro bien según un propósito, que seamos hechos conforme a Jesús. O sea, que tengamos la forma de Jesús. Todas las circunstancias de la vida, incluso los problemas, nos ayudan a parecernos más a Jesús. Ese es un propósito, es una herramienta de Dios para darnos la forma de Jesús. Piper dice en uno de sus libros que en Oseas 6.1 Dios nos dice qué hacer con el dolor. ¿Te animás a buscar Oseas 6.1? Oseas 6.1. Dice Piper, ahí Dios nos enseña qué hacer con el dolor. Y la verdad que este pasaje me gusta muchísimo y es muy importante para mí. Hay pasajes que uno toma como de una manera especial porque nos bendicen, porque nos guían. Muchos de Romanos 8 para mí son muy importantes y Oseas 6.1 también es muy importante para mí por esto. Dice, vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. ¿Qué está diciendo? Que a veces Dios te hace sufrir para que te vuelvas a Él. El sufrimiento es una de las herramientas que Dios usa para que vos dejes de andar en rebeldía y vayas a Él. Ahora, te hago una pregunta. ¿Preferís tu rebeldía sin Dios o preferís la disciplina que te acerca a Dios? Y si sos salvo, prácticamente preferís la segunda. Preferís estar cerca de Dios, aunque sea a través de la disciplina. ¿Pero por qué nos sucede esto? Porque somos muy cabeza dura, hermanos. No entendemos por las buenas. No entendemos por las buenas. Somos hijos del rigor muchas veces. Pero tenemos que saber que el sufrimiento es una herramienta de Dios para hacernos más parecidos a Jesús. El sufrimiento nos estimula a ir a Dios y a veces es generado por Dios mismo. Y se acuerdan, hemos leído Santiago el miércoles y lo hemos estado conversando. Santiago 1, 2 al 4. Mira, acompáñame a Santiago 1, 2 al 4. Dice que estemos alegres cuando sufrimos. Santiago 1, 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Qué sería una mejor traducción a paciencia? Perseverancia. Y que la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos, ahí es maduros y completos, sin que nada les falte. O sea que las pruebas producen perseverancia y la perseverancia produce madurez. El que salta del yunque y huye, está huyendo del herrero y no se deja dar forma. El sufrimiento es una gran herramienta de Dios para nuestras vidas. En Cristo los dolores de esta vida no desaparecen, sino que cobran sentido. Los dolores pueden venir de afuera por consecuencia de otros, los dolores pueden venir de adentro por consecuencias de la propia necedad, pero los dolores también pueden venir de arriba, porque Dios decidió que los tengamos, pero todos en Cristo tienen sentido. Dios está comprometido con formar el carácter de Jesús en nosotros. Las situaciones de esta vida incluyen las tristes y dolorosas y son herramientas divinas. Todas esas situaciones de la vida, todas, herramientas divinas para el propósito divino en nosotros. Acercarnos a Él y hacer nuestros corazones más parecidos al de Jesús. Esto también forma parte del discipulado y nadie está exento. Por eso Pablo dice, es necesario que así entremos, Él, los otros y nosotros. Ni siquiera los apóstoles, misioneros, pastores o los más espirituales dejan de necesitar la herramienta de Dios para aprender, el sufrimiento. Y no quiero profundizar mucho, pero en Hebreos 5:8 dice que Jesús, aunque era hijo, por lo que sufrió aprendió a obedecer. Esto no significa de ninguna manera que Él fuese desobediente, pero sí tuvo que experimentar en su naturaleza humana un aprendizaje, y ese aprendizaje necesitó sufrimiento. Qué loco, ¿no? Jesús lo necesitó y vos crees que no. Qué locos que somos.
El sufrimiento es una necesidad. Por eso Pablo dice, es necesario. ¿Se dieron cuenta? Es necesario. No es opcional. No es para los más espirituales. No es para algunos. No es que a lo mejor te toca o a lo mejor no. Es necesario que sufras en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque necesitas acercarte más a Dios, porque necesitas ser más parecido a Jesús y porque necesitas aprender muchas cosas que de otra manera en tu caída, en tu naturaleza caída, no aprenderías. Es necesario, tanto para Pablo, como para Jesús, como para mí, por diferentes razones, pero para todos es necesario sufrir. Y podría ser una prédica solo de la teología del sufrimiento, pero vamos a respetar lo que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, guió para esta porción. Entonces, primer punto, anunciar el Evangelio y discipular. Segundo punto, alentar y consolar a los creyentes. Recordemos que exhortación significa consuelo y ánimo. Tercer punto, fíjense qué interesante, versículo 23. Después que les designaron a ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Cómo? ¿En menos de 2 años estás levantando pastores ya? Sí. Esto también refuerza la idea de la intensidad del trabajo de Pablo y de la intensidad de compromiso de los hermanos que escuchaban el Evangelio. Y quiero hacer una salvedad, que aunque en español parezca arbitrario que ellos solamente deciden, en griego no sugiere exactamente la misma idea. Si nosotros sumamos que hay una sugerencia un poquito más ambigua al patrón registrado por Lucas a lo largo del libro, por ejemplo, la elección de Matías, la designación de Pablo y Bernabé y otros, nos lleva a pensar que la designación sería así, oración y ayuno, pero que el mismo grupo involucrado tiene participación, ¿sí? Y que de ahí nace el pastor, o los pastores. Dios produce que esto sea posible. A nivel humano es necesario algo fundamental. ¿Saben cuál es? Por un lado, una capacidad de enseñanza de liderazgo notoria y un compromiso con la enseñanza. Pero por otro lado, hay algo muy importante sin lo cual esto no tendría sentido. Por un lado, es necesaria la capacidad de enseñanza y el compromiso con la enseñanza por parte del liderazgo, del misionero en este caso. Pero por otro lado, es sumamente importante la voluntad de aprendizaje de la congregación. A lo largo de la Biblia podés ver un montón de personas que tuvieron excelentes líderes y maestros. El gran ejemplo de eso es Judas, pero no tuvo voluntad de aprendizaje. No era culpa de los líderes. Y tenemos que recordar, hermanos, que en lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje hay una verdadera guerra espiritual. Tomás nos enseñó 2 Corintios 10, 3 al 5, y hay un pasaje sumamente importante para comprender la guerra espiritual. Acompáñame 2 Corintios 10, 3 al 5, para que lo refresquemos. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que tenemos una lucha, no es simplemente carnal, sino que es espiritual y tenemos armas poderosas para destruir las fortalezas que hay que destruir en esta lucha. Y el 5 te dice cuáles son las fortalezas. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Básicamente lo que está diciendo es que la gente tiene fortalezas en su mente que son espirituales y que tienen esta característica. No permiten que la persona conozca a Dios o la conozca más, no permiten que la persona obedezca a Cristo o lo obedezca más. ¿Cómo se soluciona esto? Con la enseñanza, pero con la voluntad de aprendizaje. Si la persona no quiere aprender, no importa si Jesús mismo te está enseñando, no vas a aprender.
No vas a aprender. Y vas a seguir esclavo de estas fortalezas espirituales. Pero esto es guerra espiritual. Esto es guerra espiritual. Y tenés que saber que en tu corazón, en tu mente, en tu parte inmaterial, en tu cerebro, pero en la parte inmaterial, perdón, en la conciencia, se libra esta batalla. ¿Y sabes cuándo perdés? Cuando vas en contra de conocer más a Dios. No tengo ganas de congregarme, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de aprender más, ahí estás perdiendo la guerra espiritual. O vas en contra de obedecer a Cristo. No tengo ganas de congregarme, no tengo ganas de ofrendar, no tengo ganas de alabar, no tengo ganas de reunirme con los hermanos, no tengo ganas de cumplir los mandamientos unos con otros. Estás perdiendo la guerra espiritual. Y quizá vos estés esperando que el diablo aparezca con cola, cuernito, vestido rojo, olor a azufre y diga, no, esto es diabólico. Diabólico es todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y contra la obediencia a Cristo. ¿Y cuál es la herramienta que Dios nos ha dado ahí? Ayuno, oración y enseñanza. La enseñanza. Para eso predicamos, para que la gente conozca a Dios y obedezca a Cristo. Es fundamental comprender que en el proceso de enseñanza y aprendizaje hay guerra espiritual. Conocer a Dios y obedecer a Cristo están en juego. En Proverbios hay un contraste muy marcado entre dos tipos de personas. ¿Se acuerdan cuáles son? Por un lado tenemos a ¿quiénes? A los sabios. Y del otro lado, ¿qué tenemos? A los necios. Fíjense lo que dice Proverbios 9, 7 al 9. Proverbios 9, 7 al 9. Y vamos a ver cómo el sabio es un excelente alumno. Pero por su parte el necio no. El que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra. El que reprende al impío recibe insultos. Es más, llega un momento, Salomón te dice, no le enseñes más al que no quiere aprender. Dice, no reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. El sabio ama que lo corrijan. Fíjense el 9. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Una característica de la persona sabia es que ama que le enseñen, que lo corrijan. La persona necia odia la enseñanza y sobre todo odia a quien le está enseñando. Y en Proverbios hay un tipo de persona que es señalada de manera negativa, de manera peor que el necio. ¿Saben eso? Hay alguien, tenemos al necio, negativo, al sabio, positivo, y hay alguien que dice Dios, este es peor que el necio. ¿Alguien sabe quién es? Vamos a Proverbios 26, 12 para encontrar quién es ese peor que el necio. Y mira que es difícil que Proverbios te señale peor que el necio. Es muy difícil que Salomón diga, bueno, hay alguien peor que el necio. Dice Proverbios 26, 12. ¿Has visto un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. ¡Qué loco! En el Salmo 14.1 dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. O sea, prácticamente se considera ateo. No tiene a quien rendirle cuentas. Dice, no hay Dios en el cielo. El necio tiene eso en su corazón. Y Salomón dice, hay alguien peor que el necio, el que se cree sabio. ¿Cómo sería una persona que se cree sabia? Es el sabio en su propia opinión, el que cree que se la sabe todas, el que cree que interpreta bien la Biblia por su propia cuenta, que no necesita a nadie que le enseñe, que cree que nadie es digno de tenerlo como oyente. Ese es peor que el necio. El que cree que ya se la sabe todas, es sabio en su propia opinión. ¿Y vos por qué pensás así? Y porque a mí me parece. Dios, a través de Salomón, está diciendo que el necio recibe más esperanza, hay más esperanza para el necio que para esa persona que cree que se la sabe todas. ¿Y por qué manejas así tu finanza? Y porque así me parece, sabio en tu propia opinión. ¿Y por qué manejas así tu paternidad, tu maternidad? Y porque a mí me parece que es así, sabio en tu propia opinión. Peor que el necio. ¿Y por qué crees que el matrimonio debe ser así? Y porque a mí me parece peor que el necio, sabio en su propia opinión. El sabio es
aquel que es maleable por la palabra de Dios. El necio cree que no le hace falta, pero hay alguien peor que el necio. Aquel que cree que está siendo moldeado por la palabra de Dios, pero en realidad está siguiendo su corazón caprichoso, pero con un vocabulario cristiano. Ese es el más peligroso de todos. Es el que cree que ninguna iglesia es digna de él. El que cree que ningún maestro es digno de tenerlo por alumno. Es el que cree que se las sabe todas y que sabe de su propio corazón cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo ser esposo, esposa, cómo ser un trabajador, un empleado, un empleador, cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo vivir, que en su propio corazón ya está. Pero Jesús nos dijo algo así del corazón. ¿Qué dijo del corazón? De ahí nace lo malo, gente. ¿Qué dijo Jeremías, inspirado por Dios? No confíen en su propio corazón. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en sí mismo. Ese es peor que el necio, el sabio en su propia opinión. Y no se rinde el Señor. Cree que sí, hace una rendición a la carta, al menú, selectiva, pero no se rinde su corazón. No rinde su corazón al Señor. Entonces, primer punto, la proclamación del Evangelio y el discipulado. Segundo punto, alentar y consolar a los creyentes. Tercer punto, designar pastores. La única manera de designar pastores en este tiempo está ligado a que ellos hayan sido sabios, que hayan sido humildes. No cae solamente en el trabajo de Pablo y Bernabé. Hay un grupo de hermanos que se dejan enseñar. Esta autonomía lograda en las iglesias recién fundadas, incluso sin tener el Nuevo Testamento, es un trabajo que en total duró más o menos 2 años, entre todas, sin medios de comunicación fluidos. Esta autonomía está ligada a una actitud de humildad y de compromiso por parte de las congregaciones nacientes, una actitud de sabiduría, de valoración de la enseñanza, de atesorar la enseñanza, de voluntad de aprendizaje, de amar congregarse. El liderazgo hace su parte, pero la congregación debe estar acompañando la parte del liderazgo para que haya frutos que Dios desea producir. Esto es una expresión de humildad. No hay forma de que Pablo funde tantas iglesias en 2 años y levante pastores de ahí de manera responsable, teniendo en cuenta todo lo que luego va a mostrar como requisitos para el ancianato. No hay forma que eso se desarrolle en 2 años si la gente no es humilde y sabia. Insisto, el compromiso de enseñanza está ligado al compromiso de aprendizaje para que estén estos frutos. Y también vemos que la oración y el ayuno resaltan la importancia espiritual de la tarea de seleccionar a los líderes, orar y ayunar. Podríamos ver que esto es una expresión de gracia totalmente. ¿Y a quién le da Dios gracia? A lo humilde. En Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y vemos iglesias pequeñas, dispersas en esa región que reciben gracia de Dios. Los hace sabios, los hace enseñables, los hace capaces de atesorar la enseñanza, los hace cante tarea en tan poco tiempo. Cuarto punto, encomendación a Dios. ¿Vieron qué interesante lo que dice el versículo 23? Después que les designaron a ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Significa esto que los sueltan? Sí. No, pero a mí me enseñaron que tenían que seguir rindiendo cuentas a la gente de arriba y una jerarquía, una estructura de jerarquía hacia arriba y que tenía que haber el pastor del 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 pastor y no sé dónde se termina. Los encomendaron al Señor, les enseñaron y los encomendaron al Señor, porque lo que se busca es la autonomía de la iglesia. Siempre las estructuras supereclesiásticas producen corrupción. La iglesia romana es un ejemplo. La carta a los romanos que tenemos en la Biblia es la carta que recibió el grupo de hermanos de Roma.
¿En qué se degeneró eso? En la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué les pasó? Metieron estructuras arriba de la iglesia local. Y no fueron los únicos. Pero siempre produce corrupción. Dice, los encomendaron al Señor. Y lo he mencionado varias veces porque es muy valiosa. Hay una prédica de MacArthur que se llama Teología del Dormir. Hay un cortito de 9 minutos y está la prédica que dura como 1 hora. Se la súper recomiendo. Pero básicamente MacArthur hace un punto de esto. Fíjense en Marcos 4, 26 al 27. Marcos 4, 26 al 27. Dice, Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. ¿Qué nos enseña Jesús con esta parábola? Que hay sembradores que siembran y después de sembrar, ¿qué hacen? Descansan, porque el que da la vida no es el sembrador. El que da la vida es Dios, a quien encomendamos los terrenos sobre los que sembramos. Entonces MacArthur dice, hermano, siembre y vas a dormir. Si va a haber vida, es el Señor el que la va a producir, no tus preocupaciones. Vos preocupate por sembrar correctamente, por hacer tu parte, por hacer lo que Dios te ha delegado a vos, lo que te ha encomendado. ¿Qué nos encomendó el Señor? El Señor nos encomendó los medios, no los resultados. Sé fiel y responsable con los medios y descansa en Dios. Él da la vida donde quiere. Recordá el Salmo 127, 1 al 2. Salmo 127, 1 al 2, acompáñame. Salmos 127, 1 al 2. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer la obra del Señor? Y en vez de sembrar y descansar, sembramos y queremos alentar a las semillas, dale, poner fuerza, dale, dale, dale. ¿Y saben qué genera eso? Un montón de cristianos inmaduros que si no lo estás empujando no arrancan. Y que no tienen combustible propio, simplemente funcionan porque lo estás empujando. Apenas dejas de empujarlos, se quedan ahí. Eso no tiene vida, eso no tiene un motor despierto, no tiene un motor vivo, eso no está vivo. Simplemente vos lo estás empujando. Por eso, se mueve, sí, porque lo está empujando. Deja de empujarlo, se apagó. Entonces no tenía lo que hacía falta. Y tenemos las iglesias llenas de personas así, que hay que empujarlas para que se congreguen. Hay que empujarlas para que vengan a recibir el alimento que ellos necesitan recibir. Es una locura. Te estás muriendo de hambre, hermano. En la iglesia se sirve el alimento espiritual para vos. Es la congregación a la que Dios te trajo. El alimento espiritual es para vos. Pero si no me empujas no voy. No es así, no es así. Y genera adicción a llamar la atención, a dar lástima, a ser víctima de estar vivo. Todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias a resolver. Pero cuando vos entendés la importancia de obedecer los mandamientos unos con otros, la importancia de alimentarte espiritualmente, lo solucionás. Y caemos en la frase trillada, el que quiere puede, el que no quiere busca excusas. Pero esa persona que nunca arranca, es como que vos agarres esa semilla, la sembraste y le empieces a pintar de verde, le pongas un alambre verde y una hojita de plástico y vos te quieras convencer de que está teniendo vida y no está teniendo vida. Vos estás generando una apariencia de vida a través de tus impulsos, a través de tu fuerza, a través de tus esfuerzos. ¿Cómo podría ser que Pablo y Bernabé hayan encomendado al Señor a tantas iglesias y a tantos hermanos? ¿Por qué? Porque estaban vivos espiritualmente. Y el vivo espiritualmente es como que sale de debajo del agua y dice, quiero más de Dios, dame más. ¿Qué quiere el Señor que haga? Y quiere que te congregue. Me quiero congregar. ¿Y qué más quiere? Y quiere que cuide los medios de la gracia, la vida devocional, la lectura, la oración, el compartir, el estar con otro, hospedar, esto, lo otro. Bueno, lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque estoy agradecido al Dios que me salvó, al que me dio vida. No hace falta que nadie me esté empujando. Porque ya me empujó el Señor fuera de mi tumba y ya está. Él ya me dio vida. Salmo 127, 1 al 2.
Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. El mismo principio aplica a otra cosa, pero el mismo principio. Dios es el autor determinante. Sin Él nada vale la pena. Con Él, luego de haber cumplido con nuestras responsabilidades, podemos descansar. Él produce fruto incluso cuando nosotros descansamos, porque Él es el que da la vida. Él nos encomendó los medios, no los resultados. Cuidado con querer convencernos de resultados que no hay. Reconoce al Señor en tus caminos y Él te va a enderezar. Pero no lo veo el Señor, vamos a hacer cuenta que sí. No es por ahí. Si el Señor no está trabajando, no te confundas. No te confundas, vas a terminar mal. Te van a hacer mucho daño innecesario. Pero bueno, ¿cómo es esto de encomendar al Señor? Y sí, sembraron la palabra, les enseñaron dónde estaba el resto de la comida. Ustedes lo que tienen que aprender es el Antiguo Testamento, verlo a la luz de Cristo. Lo que Pablo le dice a Timoteo que hicieron su mamá y su abuela, está en la Escritura la sabiduría que necesitas para conocer la salvación que es mediante Cristo. Evangelio, Antiguo Testamento, te encomiendo al Señor. No quita que Pablo cargue el dolor cuando alguien entra en crisis espiritual. Él mismo lo dice, sufro por cada uno que se bajonea. Pero no es la actitud de querer generar vida donde no la hay, ni la actitud de estar encima de la obra de tal manera de ahogarla, cuando en realidad hay que encomendarla a Dios y descansar en que Dios es el que da la vida. Y Él elige dónde dar vida. Yo no lo puedo hacer. Es humillante eso, ¿verdad? Nos gustaría ser capaces de dar vida. Sí. Pero ¿sabes qué? No somos Dios. Y a veces, en nuestros esfuerzos de querer dar vida, perdemos de vista y somos irresponsables con lo que Dios sí nos encomendó: sembrar la palabra. Y a veces nos dedicamos a hacer algo que Jesús dijo que no teníamos que hacer. No tiren perlas a los chanchos. ¿Por qué? Porque van a destruir las perlas, las van a pisotear. ¿Y después qué pasa? Te van a atacar a vos. Y Jesús, cuidando tu corazón, te dice: no hagas eso. Si el otro no quiere, si el necio que no quiere la instrucción, si es el necio que no quiere la vida espiritual, si odia que lo corrijan, no les tires perlas, porque el primer paso es que desprecie lo que le enseñas. El segundo paso es que te haga daño a vos. Cuida tu corazón. ¿Alguna vez el Señor dijo que cuidemos nuestro corazón? Sí, Proverbios 4, ¿qué nos dice? Sobre toda cosa guardada, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué emana tu vida? ¿Cuántas veces caemos en desaliento espiritual? Porque no cuidamos nuestro corazón, que es algo que Dios nos mandó. ¿Cómo lo descuidamos? Tirándole perla a los chanchos. ¿Cómo sé que son chanchos? Porque desprecian la enseñanza. Y después me lastiman a mí. Pero Señor, yo estaba haciendo tu obra. No, estaba haciendo lo que te dije que no hicieras. Darle de comer a los chanchos. No se lo dé a los chanchos. El sabio ama la reprensión. El sabio ama que lo instruyan. El necio no. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Aunque no lo diga así, vive de esa manera y hace la suya. O peor, es un sabio en su propia opinión. El peor de los necios. No le des tiempo a esa persona, porque te van a lastimar a vos y vos después te vas a quejar con el Señor y vas a dejar el ministerio, y no era culpa del Señor, era tu culpa por querer hacer producir vida donde Dios no la estaba produciendo. Es muy loco, porque nos equivocamos mucho de esta manera. Pero hay que ser humildes y ser responsables con los medios que Dios nos dio, que nos delegó, y comprender que el resultado es del Señor, y reconocer lo que Dios está haciendo, y no querer jugar a ser el Espíritu Santo produciendo fruto donde Él no lo está produciendo, ni convencernos a nosotros. Dios es el autor determinante. Sin Él nada vale la pena. Con Él, luego de haber cumplido con nuestras responsabilidades, podemos descansar. Él, o sea Dios, produce frutos incluso cuando, entre comillas, dormimos. Vamos a ver el quinto punto. Vamos a leer del 24 al 28. Dice: y pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia.
Después de predicar la palabra en Pergue, descendieron a Atalia y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Dentro del paradigma de misiones, este quinto punto es muy importante. Volver a casa luego de cumplir con la misión para informar y disfrutar de la comunión. Vuelve a casa. Es muy loco que muchas de las agencias misioneras no contemplen los gastos de sus misioneros para volver a casa. El paradigma es ese, volver a casa, volver al lugar que te envió. Hay un libro que se llama, se me acaba de ir el nombre, pero tiene que ver con la deserción de los misioneros. Y está todo ya muy estudiado y muy documentado. Y dice, una de las razones por las cuales los misioneros no vuelven al campo misionero o dejan el ministerio misionero es porque no volvieron a casa a tiempo. Volvé a casa, quédate mucho tiempo con los discípulos y volvés al campo. No sos Iron Man. Pablo lo necesitó. Todos lo necesitamos. Cuando tengamos misioneros, contemplemos su pasaje a casa. Ellos cumplieron la misión, fueron encomendados a la gracia de Dios. Hermano, esto es lo que el Señor te llamó. Te esperamos de vuelta. Y cumplieron con los objetivos, los alcanzaron. Evangelismo, enseñanza, establecimiento de iglesias, con autonomía y regreso. Voy a leer citando partes. Dice un párrafo largo con partes de pasajes metidos al medio, cuando estudié Hechos en el seminario, y les quiero compartir esta parte. Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía de Siria. Aunque era el viaje de regreso, no dejaron de predicar en el camino, el 14:25. Años más tarde, Pablo escribirá a los cristianos que, debido a la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Puede verse a lo largo del ministerio de Pablo el cumplimiento de su tarea, creciendo en ella, sabiendo que nunca es en vano. Unos años después dirá que, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Romanos 15:19. No quedando ya más lugares para mí en estas regiones. Romanos 15:23. Pablo fue diligente en su misión, abundando en ella, aprovechando las oportunidades en las ciudades por las que pasaba. Parece haber cumplido con las instrucciones de Pedro para la iglesia en general. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:11. Pablo y Bernabé, ya en Antioquía, reunieron a la iglesia, 14:27. Y quedándose mucho tiempo con ellos, 14:28, les contaron la obra de Dios con ellos y la puerta que el Señor abrió para los gentiles, 14:27. La puerta de los gentiles se abrió conforme a las Escrituras. Pablo citando a Dios, Pablo en Romanos, citando a Dios en Oseas, dijo, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, a los que no eran mi amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9, 25 al 26. Hermanos, el Evangelio sin duda era también para los gentiles. Hermanos, el Evangelio sin duda es para vos. Vos estás en los gentiles. Vos no eras amada y ahora el Señor te dice amada mía. Vos no eras pueblo. Y ahora te dice algo más que sos mi pueblo. Te dice, sos hijo del Dios viviente. Regresar a la base
Ayuda a celebrar la obra de Dios en otros lugares, promoviendo que otros cumplan con la Gran Comisión. Esto no es un cierre formal, sino que es parte importante del paradigma misionero. No es que acá se jubilaron, ya vas a ver todo lo que le va a pasar a Pablo. Es un ciclo completo que abarca desde la siembra del Evangelio hasta el regreso a casa, para compartir los frutos y celebrar la obra de Dios en la expansión de la fe en otros lugares. En síntesis, hermanos, el paradigma que se nos presenta, el paradigma misionero, el modelo de misiones que se nos presenta, contiene estos puntos: anunciar el Evangelio y discipular, alentar y consolar a los creyentes, designar pastores y finalmente encomendarlos a Dios. ¿Qué significa eso? Fundar iglesias. Fundar iglesias. La mejor manera de hacer misiones y de hacer evangelismo es fundar iglesias. Se anuncia el Evangelio y se discipula. Se anuncia el Evangelio y se discipula. Se alienta y se consuela a los creyentes. Se designa pastores y se encomienda todo esto a Dios. Se fundan iglesias. Y luego volvemos a casa, después de haber cumplido con la misión, para informar y compartir y disfrutar de la comunión. Y todo esto tiene un motivo, es parte de nuestro propósito en Cristo. Anunciar el Evangelio y discipular, alentar y consolar a los creyentes, designar pastores, encomendar todo esto a Dios, volver a casa para informar y disfrutar de la comunión. Todo esto es parte del propósito que Dios nos ha dado, nuestro propósito en Cristo. Me decís, bueno, pero dame un versículo que diga eso. Bueno, vamos al gran y conocido versículo que está en 1 Pedro 2, 9 al 10. Y te va a recordar quién sos y para qué sos lo que sos. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¡Qué hermoso! Soy todo eso, ¡qué lindo! ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Salvos, anuncien las virtudes de aquel que los salvó. Sos cosas hermosas, un linaje escogido, sacerdotes del Rey, una nación santa, diferente, un pueblo comprado para ser de Dios. Todo esto para un propósito, que anuncie las virtudes de aquel que te salvó. ¿Quiénes? Los que no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Los que no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Hermanos, seamos fieles y agradecidos con Dios. Y quiero cerrar con el pasaje que siempre cautiva mi corazón y lo repito tantas veces y no me voy a cansar de repetirlo y me va a preocupar el día que me moleste repetirlo. Acompáñame a 2 Corintios 5, porque hay personas que lo consideran el pasaje más importante de la Biblia en el sentido de su capacidad de resumen. Y yo quiero que prestemos atención a algo dentro de todo lo que este gran pasaje tiene. 2 Corintios 5, 14 al 21. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión. O sea, el amor de Cristo es como que te empuja, te aprieta el corazón para llevarte a esta conclusión. Que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió. ¿Quién? Jesús. ¿Para qué? Para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que recibieron misericordia, los que ahora son la amada, los que son hijos del Dios viviente. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, tenemos que vivir para Cristo. Dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Lo hemos hablado mucho este pasaje. El Señor te hizo nuevo. ¿Qué hay de nuevo en tu vida? Amas lo que Dios ama, odias lo que Dios odia, pero no te olvides lo que dice el pasaje.
No vivís más para vos, eso es nuevo. El que es salvo no vive más para sí mismo, vive para aquel que le salvó. Eso forma parte de ser una nueva creación. ¿Cómo se ve esto? Bueno, dentro de todas estas expresiones está lo que sigue. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Te voy a hacer un resumen así que va a atravesar todo el pasaje. El amor de Cristo te lleva a comprender que estás vivo y que no podés vivir más para vos, sino que tenés que vivir para Él. Y una expresión de eso, porque sos una nueva criatura, es que seas embajador de Cristo. Dios te ha delegado el ministerio de la reconciliación. Que anuncie sus virtudes. Que seas misionero. Esto es para todos, para los que viven. Sos una nueva criatura, ya no puedes vivir más para vos. Esto no significa que vas a ser un ciruja en la calle y no vas a trabajar más. No, significa que toda tu existencia va a estar atravesada por una idea. ¿Cómo hago para glorificar a Dios con todo lo que hago? Con cada cosa que hago. No trabajo más para mí, trabajo secundariamente para sostenerme, pero principalmente para glorificar a Dios en mi trabajo. Tengo hijos para glorificar a Dios, no para llenar un vacío mío. Me caso no para llenar un vacío mío, sino para glorificar a Dios en mi matrimonio. Todo para Él, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sos una nueva criatura? Significa esto. ¿No te suena para nada esto? Es porque no sos una nueva criatura y tenés que ir al Evangelio. El que nació de nuevo tiene el Espíritu Santo en su interior y escucha esto, tiene oídos y oye. El que no nació de nuevo está diciendo, esto es radicalismo. No es radical, esto es cristianismo básico. Vivir para el Señor, siendo embajador de Él, llevando su palabra de reconciliación, mostrando a Cristo, siendo humilde su palabra, recibiendo la corrección. Hermanos, seamos fieles al Señor y agradecidos con Dios. No éramos pueblo y ahora somos pueblo. Es más, somos hijos del Dios viviente. Tenemos un gran honor y encima nos da el honor de ser sus embajadores. Cumplamos con lo que nos corresponde. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, te doy gracias porque en tu palabra podemos ver cómo querés que hagamos misiones y eso nos libera de cualquier error, cualquier idea humana. Señor, ayúdanos a no ser tan especuladores ni tan creativos, sino ser humildes y sabios, Señor. Ayúdanos a ser más obedientes que creativos. Ayúdanos a ser creativos dentro de la obediencia y no fuera de ella, Padre. Ayúdanos a alejar de nosotros el corazón del sabio en su propia opinión. De ser humildes y averiguar qué querés vos, como dice Pablo en Efesios, y hacerlo, Señor. Pedimos, Padre, por corazones tiernos ante tu palabra y que, Señor, nos hagas una iglesia misionera, que fortalezca los proyectos misioneros y que podamos realizar esa labor de manera correcta y piadosa, Padre. Gracias, Señor, por el honor que nos das de ser llamados tus hijos y ser eso realmente, hijos del Dios viviente. Y gracias, Padre, por el honor que nos das de ser tus embajadores, de ser representantes de Jesús en la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles divulgadores de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Gracias, Padre, por amarnos de esta manera también. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.